Hermanos, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una vez más aquí para saludarlos y que Dios los bendiga en todo tiempo. Esta mañana, muy temprano, creo que van a ser las 5:50 de la mañana aquí en Dallas, Texas. Quiero compartir con ustedes, como siempre, con la bendición de Dios, otra porción de la palabra de Dios. Esta vez en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, es cierto, la palabra nos advierte que no tenemos que creer y confiar en todas las personas ni todo lo que dicen. Debemos irnos a la palabra directamente. Yo, en lo personal, por recomendación, y aprendí también con la Biblia Reina Valera, versión 1960, es importante que tomemos en cuenta el consejo, la advertencia que nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Cómo probamos los espíritus? ¿Cómo los probamos? Es una gran pregunta. Los probamos primeramente porque tenemos que analizar y discernir lo que nos dicen, ver actitudes, ver posturas, escuchar cómo hablan y irnos a la Biblia para comprobar si lo que nos dicen es lo que está en la Biblia, si lo que ellos expresan tiene como base la Biblia, la palabra de Dios escrita. Es importante que lo hagamos porque no hay tiempo ni espacio para aceptar engaños, para someternos a doctrinas humanas torcidas, tergiversadas, para escuchar y aprender herejías. Ya suficiente tenemos con las iglesias tradicionales que han venido dominando al mundo entero por siglos de siglos. Entonces, como yo siempre digo, es bueno congregarse, es bueno buscar a los hermanos en sana comunión, pero es bueno y mucho mejor también venir a la palabra de Dios directa. La Biblia dice: si no tienes sabiduría, si no entiendes, pide sabiduría y se te dará, porque al que pide se le dará. Entonces tenemos que tener en cuenta que la fuente única, veraz, la fuente única de verdad está en la Biblia, en el libro sí, en la Biblia, en el texto bíblico, el cual muchas veces por flojera, por dejadez, por flojera, por haraganería, no lo tomamos y lo leemos. Nos parece, es duro decirlo, pero ya siendo cristianos a veces nos parece hasta cansado, aburrido. Entonces, ¿qué es lo más cómodo? Lo más cómodo es irnos y sentarnos en el lugar que le llaman iglesia, porque así es. Me salgo un poquito no del contexto, pero como una acotación. Nos sentamos en el lugar al que le llamamos iglesia por tradición, por costumbre, porque tengamos en cuenta que iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces nosotros formamos la iglesia. Pero bueno, entonces por flojera, por facilidad, nos vamos al templo a sentarnos y escuchamos palabra procesada, masticada, analizada y interpretada. Lógicamente confiamos en nuestros pastores, en nuestros líderes, pero hermanos, tengamos en cuenta lo que nos dice la Biblia, ¿no? Examinemos los espíritus, probemos los espíritus, porque la palabra tiene poder y cada cosa que sale de la boca del predicador o de la persona que esté hablando donde quiera que nos encontremos
tiene poder. Y si uno recibe palabra equivocada, errónea, ya sea por ignorancia o ya sea premeditadamente, ya sea que alguien adrede quiera contaminarnos, tenemos que tener mucho cuidado, porque, como les repito, hoy en día está bueno de fábulas repetitivas, está bueno de creer todo lo que nos dicen, basta de flojeras, sometámonos a la palabra directamente y aprendamos, porque estamos llamados a estudiarla, a aprenderla, a escudriñarla. Escudriñar quiere decir como sacar de abajo y ver qué es lo que hay en el fondo, qué es lo que la palabra nos quiere decir. Mucha gente, muchos hermanos o mucha gente en general piensan que la Biblia es un libro aburrido, que no tiene nada de bueno. Se equivocan, hermanos. La Biblia, yo en estos días estuve pensando y pensaba en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribe el libro de Romanos, es muy contundente e incisivo en cuanto a reprender y a exhortar, y ya se ve que en su plena vejez se pone un poco más blando y se nota algo de tristeza, pero en general en su forma de predicar el evangelio, hay muchos hermanos, algunos hermanos que me comentan que no le entienden bien, que les parece enredado. No es que sea enredado, sino que a lo poco que yo he aprendido hasta el día de hoy, entiendo que Pablo era un tipo muy culto, era una persona, un hombre muy culto, estudiado. Y él vivió en la época de los grandes filósofos griegos, Aristóteles, Platón y muchos otros más. Entonces parece que él tiene ese perfil de cómo expresar sus ideas, y cuando él predicaba el evangelio utilizaba esa forma, era como que él filosofaba. Entonces no nos sintamos inútiles, porque a veces así nos sentimos, no nos sintamos inútiles o torpes. Leamos, pidámosle a Dios entendimiento, pero la diferencia es que pedirle de aquí para afuera hace la diferencia en pedir de adentro hacia afuera, porque pidamos con el corazón, pidamos con ganas de aprender, y van a ver ustedes que la Biblia es el primer libro que todos los seres humanos, cuando aprenden a leer desde niños, deberían leer la Biblia, y después cualquier libro de cualquier materia académica, en una escuela, en una universidad, en un bachillerato, del tema que sea. Pero la Biblia debe ser el primer libro a leer, el primer libro a aprender. Es un libro muy completo. Yo no sé, el enemigo gana mucho terreno, para él es fácil. Las condiciones están dadas en este mundo, en este siglo, para que Satanás gane terreno y gane mentes y gane almas muy fácilmente. Tengamos cuidado y no nos desanimemos. No pensemos que la batalla la guerra nunca la va a ganar. Él trabaja duramente, arduamente, para someternos a nosotros a su voluntad, para contaminar nuestra mente, para que por medio de nuestra vista nos hagamos fácilmente de algún pecado, y Él pueda reírse, gozarse con nosotros. Pero la fuente de fortaleza está en la Biblia, en la palabra de Dios. El apóstol Juan nos dice claramente que probemos los espíritus. Probemos los espíritus. Cada vez que escuchamos algo, pensemos y analicemos. Señor, ¿esto será cierto? Revélame. Vayámonos a la Biblia y comparemos lo que nos está diciendo. Y en manera muy educada, muy sutil, confrontemos. En una manera muy propia, muy educada y muy sutil, confrontemos con respeto, para que así el enemigo no gane terreno. Hermanos, probemos los espíritus, probémoslos. Y demos fe de que la sana doctrina deba ser
predicada en su totalidad, completa y sin cambios, sin quitar o añadir, sin ninguna alteración. Por lo tanto, hermanos, nos quedamos con este mensaje. Les recuerdo, la cita bíblica es en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. En el nombre de Cristo Jesús oremos. Amados hermanos, Señor, te damos gracias por nuestros hermanos, por este momento tan temprano, queriendo aprender de tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, hacer la vida cotidiana con salud y el trabajo. Y te pedimos, Señor, que los que no tienen las cosas básicas, Señor, que tú les proveas, que puedas, Padre, ser el que esté siempre con ellos, asistiéndolos en todo momento, por nuestros niños, por nuestros ancianos, por nuestros enfermos, Señor. Gracias por nuestras familias, Padre bendito. Ilumínalas y envíales tus ángeles protectores, Señor, para que acampen alrededor de ellos. Gracias, Señor, por Utesco, por los hermanos con los cuales nos reunimos para estudiar tu palabra, y que siga prosperando la universidad y que sigan adelante inscribiéndose más hermanos nuevos, Padre, para que tu palabra pueda propagarse, pueda ser difundida por todo el mundo, como fue tu mandamiento, como fue la gran comisión, como es la gran comisión. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre, como creador absoluto y soberano, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos, que tengan ustedes un día muy bonito y que Dios les bendiga.